Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por darte a conocer a nosotros a través de Jesucristo. Gracias por nuestra salvación. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias, Señor Dios Santo, por todo el camino que hemos recorrido por medio de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por el don de la oración. Gracias por la porción que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Oramos, Padre, que bendigas tu palabra, que nos bendigas con ella. Señor, que toques nuestro corazón, nuestra voluntad, que nos des una visión más amplia, más alta, más grande, Señor Dios, de tu amor que es en Cristo Jesús. Señor, ábrenos las Escrituras y ábrenos los ojos del entendimiento. Abre nuestros oídos para que tengamos una visión de lo que vamos a escuchar y de lo que vamos a ver. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria. Gracias por la revelación de Jesucristo. Gracias por la experiencia viva que tenemos con Jesucristo. Gracias por el camino en el que estamos, Señor Dios Santo, y por la meta que nos aguarda. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando a Jesucristo, nada menos. Jesucristo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y en este momento de nuestro estudio estamos entrando a los evangelios. Estamos entrando o empezando a estudiar la vida de Jesucristo acá en la tierra, cuando Él se hizo hombre. La semana anterior estudiamos acerca del ministerio de Juan el Bautista y cómo el mensaje del arrepentimiento prepara el camino para el Señor. El día de hoy, antes de entrar a los evangelios y leer lo que narran acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la concepción y el nacimiento de Jesús, vamos a ver algunos grandes, maravillosos, grandísimos principios, razones por las cuales Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios, tuvo que haberse hecho hombre, tuvo que haber sido encarnado. Es obvio que para que el plan maestro del Padre se cumpliera, no era suficiente que Jesucristo obrara, operara, cumpliera su ministerio ahí arriba, sentado a la diestra del Padre, en gloria. Obviamente, para que el plan maestro del Padre se cumpliera, era necesario que el Verbo se hiciera hombre. Así es que hoy vamos a ver grandes razones de por qué fue necesario que el Verbo se hiciera carne. Vamos a ver muchas escrituras, va a ser un estudio muy informativo, muy emocionante. Este estudio nos va a fundamentar, nos va a anclar aún más en nuestro conocimiento de Jesucristo y en nuestra fe en Jesucristo. Y estos principios nos van a ayudar también a ayudar a mucha gente que aún no entiende, que aún no conoce el plan maestro de Dios a través de Cristo. Muy bien, vamos a comenzar en Juan. Vamos a comenzar en Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 9. Juan capítulo 1 a partir del verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por cierto, y entre paréntesis, en muchas otras versiones la traducción es un poco más exacta. En otras versiones dice, aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora no vamos a comentar al respecto de esto, pero es muy importante hacer esta aclaración. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! Si nos saltamos al verso 17 leemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. Y este es el principio número uno, o la razón número uno de por qué el Verbo tuvo que ser hecho carne. La respuesta número uno es para dar a conocer al Padre. ¿De qué otra manera la humanidad, la creación mortal finita, la creación que se mueve en esto que se llama espacio y tiempo, la creación que está habituada, acostumbrada y lo único que comprende son las formas? ¿De qué otra manera la creación iba a conocer al Padre, quien es eterno, infinito? Dios es espíritu, Dios no tiene forma. Así es que qué bondad la de Dios al darse a conocer a su creación a través de Jesucristo, hombre, habiéndose encarnado, el lado engendrado de Dios, el Verbo, el Jehová engendrado. Ahora vamos por favor a Juan capítulo 17, verso 6, y solo vamos a confirmar este hecho. Así es que la razón número uno por la cual el Verbo fue hecho carne fue para darnos a conocer a nosotros, al Padre. En Juan capítulo 17, verso 6, se resume el ministerio de Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Les manifesté tu nombre, les di a conocer tu nombre. Nombre denota naturaleza, poder, carácter, autoridad. Les di a conocer al Padre. Dice, Padre, te di a conocer a los hombres. Manifesté tu nombre. Y en el versículo 26, siempre del capítulo 17 de Juan, leemos, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Así es que el Señor Jesucristo nos dio a conocer al Padre, y a través de este tremendo milagro, el amor de Dios fue revelado, no en teoría, sino por experiencia o por medio de una experiencia personal. Y hoy podemos nosotros amar al Padre por experiencia, conociéndolo, porque tenemos al Hijo de Dios en nosotros. Así es que esa es la primera grande razón por la que era necesario que el Verbo se encarnara. ¿De qué otra manera el Padre iba a poder darse a conocer de esta manera tan personal a su creación, especialmente a los hombres? Muy bien, la segunda grande razón por la que el Verbo se hizo carne, por la que Cristo, el Hijo de Dios, el Creador, se encarnó en la persona de Jesús, es para darnos una experiencia viva con la verdad, para darnos un ejemplo viviente de qué es la verdad, qué es andar en la verdad, qué es hacer verdad, qué es ser verdad. Así es que primero Jesucristo, el Verbo, se hizo hombre para manifestar al Padre, para darnos a conocer al Padre. Segundo, Jesucristo, la palabra de Dios, el Verbo, se hizo hombre para que de esa manera nosotros pudiéramos tener un ejemplo vivo de qué es la verdad y una experiencia viva con esa verdad. Empecemos en Isaías capítulo 42, a partir del verso 19. Isaías 42, a partir del verso 19. Y esta es una profecía acerca de Jesucristo, el siervo de Dios. Isaías 42, 19. Voy a leer del 19 al 21. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Ahora, entre paréntesis, esto nos da tanto consuelo. El Señor Jesucristo, cuando pone su sangre entre Él y nosotros, hace de caso que nunca hicimos lo que sí hicimos y que nunca dijimos lo que sí dijimos. Su sangre cubre nuestra culpa. Gracias a Dios Él hizo caso omiso a nuestros pecados y porque su amor es incondicional, Él vino y nos salvó. A eso se refiere. No significa que el Señor Jesucristo sea parcial y sea injusto, tanto del lado bueno como del lado de la reprensión. No es eso.
Lo que está diciendo es, mi siervo, conociendo el estado de la gente, va a hacer caso que no ve y va a hacer caso que no oye y se va a enfocar en derramar su sangre para salvar a la gente de su pecado. Ahora, el verso 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Cómo magnificó Dios la ley? ¿Cómo la engrandeció? La palabra magnificar significa hacer excelente en estado y en honor, engrandecer. Y la palabra engrandecer significa expanderla, hacerla magnífica, hacerla gloriosa. La única manera como el Señor podía magnificar y engrandecer su palabra es que su palabra se hiciera carne y que su palabra se manifestara a través de la persona del Señor Jesucristo, el Verbo viviente. En Jesucristo la palabra de Dios quedó magnificada y engrandecida, porque dejó de ser letra muerta, dejó de ser teorías, quiero decir, para los hombres, la palabra siempre ha estado viva, pero para nosotros los hombres dejó de ser solo conceptos, preceptos, leyes, mandamientos, y se convirtió en una persona, se convirtió en algo vivo. Esa es la manera como Dios engrandeció su ley. Así es que el Verbo se hizo carne para que el hombre pudiera tener una experiencia con la verdad, pudiera abrazarla, hacerla suya y vivir en ella. En el Salmo 85, verso 13, tenemos otra profecía maravillosa. Salmo 85, verso 13. Es otra profecía acerca de lo que Dios haría por medio de Jesucristo. El Salmo 85, 13 dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a convertirse en nuestro ejemplo de vida. Si el Verbo no se hubiera encarnado, no hubiéramos tenido un ejemplo viviente de cómo se camina, de cómo agradar a Dios, de en qué dirección movernos dentro de la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo no solo vino a pedirnos que camináramos, el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo. Vino a marcarnos el camino, a marcarnos el paso, y nos dejó sus huellas, nos dejó sus pisadas, para que todo lo que tuviéramos que hacer nosotros es seguir al Cordero por donde quiera que va e ir poniendo nuestras pisadas sobre sus huellas. Es todo lo que tenemos que hacer, seguirlo a Él. Él nos marcó el camino. Así es que Él se convirtió en nuestro ejemplo de ejemplos, un ejemplo viviente. De esa manera la ley quedó engrandecida y magnificada y dejó de ser una teoría, dejó de ser una religión sin vida, muerta, y se convirtió en una experiencia viva. Leamos ahora, por favor, en Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera Epístola de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4. Estos versículos son muy emocionantes. A mí me han inspirado desde que los descubrí escritos en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, completo. Mire qué cosa. Si el Verbo no se hubiera hecho carne, jamás hombre alguno hubiera podido oírlo. Oírlo con sus oídos, incluyendo los físicos. Verlo con sus ojos. Contemplarlo. Palparlo con las manos. Los primeros discípulos que tuvieron allí a Jesús pudieron verlo con sus ojos físicos, oírlo con sus oídos físicos, contemplarlo, lo palparon con sus manos. Pero hoy podemos seguir nosotros palpando con nuestras manos, con nuestra adoración al Señor Jesucristo.
Podemos seguir viéndolo con los ojos de la fe, podemos oírlo con el oído de la reverencia, podemos contemplarlo. Pero lo que está diciendo Juan acá es, miren, lo que les estamos anunciando no son teorías, no son conceptos, no es una religión, no es letra muerta, no es algo que leímos en un libro de texto. Lo que les estamos anunciando es algo con lo que tuvimos una experiencia. Es algo que palpamos, algo que tocamos, algo que vimos, algo o alguien, perdón, que oímos. Eso es lo que les anunciamos. Y dice, para que su gozo sea completo, les estamos anunciando el hecho que ustedes también pueden ver con sus ojos al Verbo de Dios, al Creador de todas las cosas, quien es el Redentor de todas las cosas. Podemos verlo, podemos oírlo, podemos contemplarlo, podemos palparlo. En otras palabras, dice Juan, así como nosotros tuvimos una experiencia viva con la palabra viviente, con el Señor Jesucristo, el Verbo de vida que se hizo hombre, así nosotros también podemos tener una experiencia viva, personal, con el Verbo de vida, con el Creador de todas las cosas, con el Señor Jesucristo, por el hecho que Él se hizo hombre. De hecho, Él después de morir fue resucitado por la gloria del Padre. Inmediatamente fue hecho uno con la divinidad, como vamos a ver en un momento. Esto significa que Jesús, estamos hablando del hombre, el hombre perfecto, el hombre resucitado, quedó eternamente divinizado, digámoslo así. En la divinidad hay un hombre perfecto, hay un hombre que fue hecho omnipresente, además de omnipotente y omnisciente. Luego, en los días de su humanidad, Jesús solo podía estar en un lugar al mismo tiempo. Pero hoy, el Señor Jesucristo, que ha sido hecho omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo, esperando a que nosotros clamemos a Él, a que lo invoquemos y entonces poder tener una experiencia viva con Él, de la misma manera como la tuvieron sus primeros discípulos. Así es que esa es la razón por la que el Verbo se encarnó, para que el hombre pudiera verlo, oírlo, contemplarlo, palparlo y tener una experiencia viva con el Creador de todas las cosas, el Redentor de todas las cosas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por favor, vámonos a San Juan, este es el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Juan, capítulo 13, verso 34. Estamos examinando las razones por las que fue necesario que el Verbo, el Hijo de Dios, Cristo, fuera hecho carne. Y en Juan 13, 34 leemos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora esto merece consideración, porque el mandamiento de amarnos los unos a los otros no era nuevo. Toda la ley y los profetas en la antigüedad se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que Dios desde el principio nos mandó a amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿en qué consiste que ahora esto sea un mandamiento nuevo? Tal y como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué lo hace ser nuevo? Es lo siguiente, leamos otra vez. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué lo hace ser nuevo? Como yo os he amado. En otras palabras, en la antigüedad no teníamos un ejemplo vivo, delante, que imitar, que seguir, que nos enseñara prácticamente lo que significa amar al prójimo. Pero Jesucristo dijo: ahora el mandamiento es nuevo. Ahora el mandamiento cobra otra perspectiva, otro matiz. El mandamiento cobra vida, porque ahora no solo saben que deben amar a su prójimo, ahora saben cómo. Porque Jesucristo vino a enseñarnos cómo, nuevamente, convirtiéndose en nuestro ejemplo viviente de qué es ser verdad, hacer verdad y actuar conforme a la verdad. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo se ama y Él nos amó hasta la muerte.
Y ahora que tenemos un ejemplo viviente en la persona del Señor Jesucristo, no tenemos excusa. Solo tenemos que entender cómo nos ama Jesús a nosotros para saber que esa es la manera como nosotros debemos amar a los demás. En la antigüedad, pues, no había un ejemplo viviente de este amor perfecto por los demás, pero hoy sí lo tenemos en la persona de Jesús. Por eso el Verbo tuvo que hacerse carne. Vamos, por favor, a Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Esta porción es maravillosa. Filipenses capítulo 2, del verso 5, vamos a leer hasta el verso 11. Filipenses 2. Y nuevamente vemos cómo Jesucristo se convirtió en nuestro ejemplo de vida, ejemplo a seguir, nuestra unidad de medida. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, ahora tenemos un ejemplo viviente. Todo lo que tenemos que hacer es imitarlo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en el verso 9 añade, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la antigüedad los hombres sabían por la palabra de Dios que antes de la exaltación viene la humillación y el quebrantamiento de espíritu. Pero antes de Jesucristo, o que Jesucristo fuera encarnado, ellos no tenían, o el hombre no tenía un ejemplo viviente de lo que significa la verdadera humildad, de lo que significa la voluntad y la elección de humillarnos a nosotros mismos, de hacer a un lado, pues Jesucristo justamente siendo Dios, hizo a un lado su gloria, ¿verdad? Estaba lleno de gloria. Ahora nosotros no tenemos gran gloria. La gloria que pueda tener el hombre se llama vanagloria porque es temporal y pasajera y muchas veces es ilusoria. Pero así como Jesucristo hizo a un lado su gloria legítima y se humilló a sí mismo, así ahora tenemos un ejemplo viviente nosotros de cómo hacer a un lado nuestra reputación, nuestro ego, aquello que creemos ser o que creemos merecer y seguir el camino que nos marcó el Señor Jesucristo, humillándonos a nosotros mismos, buscando ser lo que Cristo quiere que seamos y esperando, sabiendo que el que se humilla será exaltado. Así es que si queremos experimentar la verdadera exaltación, primero tenemos que seguir al Cordero de Dios en este camino de humildad que Él nos marcó con su vida, con su ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. 1 de Pedro 2, 21. Seguimos confirmando este tremendo principio. 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y añade, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gran ejemplo el que nos dejó el Señor Jesucristo de humildad. Si seguimos las pisadas de Jesucristo, las que nos dejó marcadas aquí en la tierra, vamos a terminar juntamente crucificados con Él en la cruz del Calvario. Sus huellas nos van a llevar a la cruz. En otras palabras, sus huellas si las seguimos, van a llevarnos al sitio en donde nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra mente carnal, nuestro viejo hombre habrán quedado derrotados, vencidos. Ya no vamos a vivir nosotros, sino Cristo va a vivir en nosotros y a través de nosotros. Así es que, qué gran ejemplo el que Jesucristo nos dejó. Hoy no seguimos teorías, no creemos en teorías, no simpatizamos con conceptos teóricos, con letra muerta o con preceptos
escritos con tinta sobre papel. No, lo que tenemos hoy es una experiencia viva, porque tenemos delante de nosotros un ejemplo vivo. Sigamos el ejemplo de Cristo, busquemos ser como el Señor Jesucristo y el plan maestro de Dios se perfeccionará en nuestra vida. Así es que ya estudiamos cómo la primera grande razón por la que el Verbo se hizo carne fue para darnos a conocer al Padre, para manifestar al Padre. La segunda grande razón fue para darnos un ejemplo viviente, para que pudiéramos tener una experiencia viva con la verdad y seguirla y caminarla tras haberla abrazado. Hay una tercera razón por la que el Verbo tuvo que hacerse hombre o carne, y esta es porque para poder redimir a los hombres era necesario que apareciera un pariente cercano, un pariente sanguíneo que estuviera dispuesto a pagar el precio por el rescate. Recordarán ustedes que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el hombre con esta elección que hizo, eligió ponerse bajo la potestad o bajo la soberanía de Lucifer, Satanás, el príncipe de esta creación. Así es que el hombre, siendo originalmente Dios, su dueño, decidió darle la espalda a su dueño legítimo y decidió ponerse bajo la soberanía de Satanás, el príncipe pues de este siglo. Automáticamente el hombre se convirtió en una posesión que dejó de ser del dueño original, pero automáticamente esta posesión quedó sujeta a poder ser redimida o rescatada para que esta propiedad pudiera regresar a ser de su dueño original. Este es un principio que Dios estableció desde el principio, valga la redundancia, porque es exactamente lo que Jesucristo vendría a hacer con el hombre. En un momento les voy a dar la cita, pero en la antigüedad, cuando se hacían esta clase de transacciones, cuando una persona empobrecía o por la razón que sea, se veía en la obligación de desprenderse de un pedazo de tierra o de un poco de propiedad, la persona venía y lo vendía a otro. La persona no quedaba sujeta a perder para siempre su propiedad. Había maneras de poder rescatarla. Nada más pues que se tenía que cumplir con dos condiciones. Tenía que estar dispuesto a pagar el precio, y muchas veces la persona no estaba dispuesta a pagar el precio. O si la persona no podía, entonces tenía que aparecer un pariente cercano, un pariente de sangre, un pariente sanguíneo, no solo que fuera pariente sanguíneo, que estuviera dispuesto a pagar el precio también. Ahora, nosotros los hombres no podemos rescatarnos a nosotros mismos por más que tratemos, por más que querramos. La salvación del hombre es de un altísimo precio y nosotros no tenemos la capacidad para pagar semejante precio. Además, la paga del pecado es la muerte. Ese es el precio que quedó establecido desde el principio. Si algo que se perdió va a regresar a su dueño original, hay que pagar con la muerte el rescate de aquello que se perdió. Ahora, ningún hombre puede morir por otro hombre, porque todos los hombres pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo en este planeta que pueda pagar por el rescate de otra persona. Si otro hombre muere por nosotros, alguien tiene que morir por ese otro hombre, porque él también necesita ser rescatado del estado en el que se encuentra. Así es que era necesario que apareciera un pariente sanguíneo. Tenía que ser hombre, ser humano, para poder ser un pariente cercano, un pariente de sangre. Y además ser completamente limpio y libre de culpa, de pecado, para poder calificar para pagar por el rescate de nosotros los hombres. La paga del pecado es la muerte. Así es que Cristo, el Verbo, no podía rescatarnos quedándose en su condición gloriosa allá arriba en los cielos, porque entonces no podía convertirse en pariente sanguíneo nuestro. Pero cuando el Verbo se hizo carne, el Verbo automáticamente se convirtió en nuestro pariente cercano, en nuestro pariente sanguíneo. El único que calificaba para pagar el precio
por nuestro rescate, porque Él era limpio, santo, puro, libre de pecado, libre de culpa, y además Él estuvo dispuesto a pagar el precio con su propia vida. Jesucristo murió por nosotros para rescatarnos del estado en el que nos encontrábamos. Nos encontrábamos bajo la potestad, bajo la autoridad del diablo. Cuando Jesucristo murió, Jesucristo nos rescató, nos compró de regreso. Ya no le pertenecemos al diablo. No importa lo que el diablo quiera venir a decirnos con engaño a nuestros oídos, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él ya murió por nosotros, ya hicimos nuestra su salvación. Ahora somos de Dios, somos propiedad de Dios. Somos doblemente propiedad de Dios por creación y por redención. Dios es nuestro dueño y Jesucristo nos hizo regresar, nos hizo volver a estar en manos de nuestro dueño original, de nuestro propietario original. Por eso era que tenía que ser necesario para que pudiéramos ser rescatados, que el Verbo fuera hecho carne. Miren qué amor el de Dios y qué perfectos son los caminos de Dios. Así es que leamos por favor en Levítico capítulo 25 este principio. Levítico 25. Levítico capítulo 25. Antes de leer Levítico 25, si son tan amables, solo quiero llevármelos al Salmo 49, verso 6. Dejen un dedo ahí en Levítico 25 y vámonos al Salmo 49. Voy a leerles del verso 6 al 9. Salmo 49, del 6 al 9. En un momento volvemos a Levítico. Salmo 49, del 6 al 9 nos dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué estamos leyendo? Ningún hombre puede redimir a ningún otro hombre. Pero en el verso, vamos a ver, en el verso 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque me tomará consigo. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo: no pongamos nuestra confianza en los hombres, no importa cuántas riquezas tengan, nada de eso puede pagar el precio por el rescate del alma del hombre. Pero ¿saben qué dijo el salmista? Yo voy a esperar en Dios, Él sí me puede rescatar, Él sí me va a rescatar. Amén. Obviamente estaba poniendo su confianza en el futuro Mesías que moriría en la cruz del Calvario para pagar por nuestro rescate y comprarnos de regreso. Maravilloso el Salmo 49. Muy bien, ahora sí. Vámonos a Levítico capítulo 25, verso 25. Levítico 25, vamos a leer del verso 25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. No estamos discutiendo el jubileo acá, es todo un principio, pero nuestra salvación es un jubileo, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados de estar bajo la potestad del diablo y pasamos de regreso a formar parte de la propiedad de Dios. Va a haber un jubileo general cuando todas las cosas se sujeten al Señor Jesucristo y Él, y junto con Él todas las cosas, se sujete al Padre. Pero bueno, estos son otros principios, están conectados por supuesto, pero es otra cosa. Pero el hecho es que una propiedad podía rescatarse únicamente por medio de un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. También dan la apertura acá de que la persona misma podía comprar o rescatar su propiedad. Ahora, asumo que muy pocas personas
lograron hacer esto porque si vendieron es porque empobrecían, no iban a tener el precio para el rescate, pero para eso estaba el pariente cercano. Ahora aquí estamos hablando de propiedades físicas. En el caso de Jesucristo estamos hablando del rescate de nuestra alma y como lo vimos en el Salmo 49, el rescate del alma de los hombres, esa es otra cosa. Eso es algo que solo Jesucristo puede hacer. ¿Verdad que esto es maravilloso? Vámonos por favor a Jeremías capítulo 32. Y allí tenemos nosotros un ejemplo de cómo quedó registrado precisamente una instancia en el que esto ocurrió. Jeremías capítulo 32, del verso 7 al 15. Y aquí Jeremías está en Jerusalén todavía, ya el rey Nabucodonosor tiene sitiada la ciudad y ya muchos judíos se habían ido cautivos a Babilonia y faltaba este último grupo de judíos que iban a ser tomados cautivos y ya Nabucodonosor estaba por destruir la ciudad y Jeremías se encontraba allí en la ciudad de Jerusalén. Y en Jeremías 32, verso 6 dice: dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta, y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, o su primo, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y dio orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y el mensaje era maravilloso. Oye, Jeremías, cómprale a tu primo o rescata esa propiedad de manos de tu primo. Tú eres pariente sanguíneo, tú puedes hacerlo. No va a ser un negocio perdido, porque nada más guarda las cartas donde están estipuladas las bases del contrato. Porque no va a ser para siempre que Jerusalén va a estar en ruinas, no va a ser para siempre que los judíos habrán sido esparcidos y que van a estar viviendo en Babilonia. No, dice, eso solo va a durar 70 años y después de los 70 años ellos volverán y van a reconstruir su ciudad y otra vez van a poder comprar y vender y seguir viviendo su vida normal allí en Jerusalén. Ese era el mensaje. Pero noten qué cosa, cuando se hacía una transacción de estas, se extendía un documento. En el documento seguramente estaban las bases del contrato, a lo mejor estaba establecido el precio de la propiedad, el precio para su rescate. Y mire qué curioso, este documento consistía en una copia cerrada y sellada y en una copia o en una carta abierta. Había ocasiones en donde escribían por dentro, cerraban y sellaban la carta y luego escribían por fuera. En esta ocasión escribieron por dentro el documento, lo cerraron, lo sellaron y escribieron una copia que quedó abierta. La copia abierta seguramente repetía las condiciones que estaban en las cláusulas que habían sido escritas, cerradas y selladas. El día de la redención, el día del rescate, tomaban la carta cerrada y sellada y desataban sus sellos, abrían la carta y entonces el negocio quedaba saldado, la venta o el rescate quedaban concluidos. Ahora, esto es importante porque si nos vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 5, vamos a ver algo maravilloso a la luz de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 5.
Vamos a leer a partir del verso 1. Apocalipsis capítulo 5, del verso 1 al verso 7. Esto es tremendamente emocionante. Apocalipsis 5, del 1 al 7. Leemos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, ¿quién califica como el pariente sanguíneo que está o estuvo dispuesto a pagar el precio para la redención o el rescate de esa propiedad? Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie nuestro pariente sanguíneo, redentor, quien pudo y pagó el precio para nuestro rescate. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y saben qué es la gran tribulación? Es la consumación de esta obra redentora por la que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Recordemos que Jesucristo no solamente compró con su muerte el rescate de los hombres, Él compró con su muerte también la redención o el rescate de toda la creación de Dios, que fue sujeta a vanidad a causa de los hombres, a causa del pecado de los hombres. Así es que cuando se desatan estos sellos, se va consumando la obra redentora de Jesucristo, no solamente en los hombres, sino en la creación. La Biblia dice que la creación misma está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma va a ser redimida de este estado de vanidad en el que ésta cayó a causa del pecado de los hombres. Jesucristo vino para redimir todas las cosas, vino para rescatar todas las cosas, vino para hacer volver todas las cosas a su dueño original, que es Dios el Padre, la causa y el origen de todas las cosas. Pero hay un orden a esta redención. Nosotros que ya hemos sido redimidos porque Jesucristo ha venido a nuestra vida y nos ha salvado de manera personal, somos las primicias de esta redención. Pero detrás de las primicias viene el resto de la cosecha. Así es que el Señor va a redimir todas las cosas, tarde o temprano, haciéndolas volver a su dueño original. Por supuesto, la vía para algunos va a ser diferente que para aquellos que sean parte de las primicias. Amén. Maravilloso principio. La redención del mundo, la redención de los hombres, la redención de toda la creación, la redención de todas las cosas, o el rescate de todas las cosas, o el arrancarle al diablo el poder que ejerce sobre todas las cosas y devolvérselo a Dios, es algo que pudo consumarse única y exclusivamente por el hecho que el Verbo se hizo hombre, se hizo pariente sanguíneo, a semejanza de la criatura. Él se hizo hombre para ser pariente sanguíneo y pagar el precio para nuestro rescate. Así es que qué grande razón por la cual el Verbo, Cristo, el Verbo divino, tenía que ser hecho hombre. Gracias a Dios. Solo estos principios son suficientes para llenar nuestro corazón de gozo, de gratitud y de alabanzas a Dios y llenarnos de fuerza y de energía para seguir adelante, corriendo en nuestra carrera, dejando que Jesucristo complete su obra en nosotros. Así es que alabe a Dios, bendiga a Dios, qué maravilloso es el Señor. Y tengo más razones de por qué el Verbo tenía que ser hecho hombre o tenía que ser hecho carne. Así es que en primer lugar fue para manifestar al Padre, para darlo a conocer, para revelarlo a los hombres, a la creación.
En segundo lugar, fue para convertirse en nuestro ejemplo viviente para que pudiéramos nosotros tener una experiencia viva, y todo lo que tenemos que hacer es imitar a nuestro ejemplo de ejemplos, el Señor Jesucristo. La tercera razón por la que el Verbo fue hecho carne es porque se requería de un pariente sanguíneo que estuviera dispuesto a pagar el precio para poder rescatar o redimir a toda la creación y hacerla volver a su dueño original. Ahora hay una cuarta razón acá, y es esta. Cuando Jesús murió, Él fue resucitado por la gloria del Padre. Esto significa que hoy, formando parte de la divinidad, a partir de la resurrección de Jesucristo, hay un hombre perfecto allá, presente en la divinidad. Así es que hoy la divinidad es Padre, Verbo, Espíritu Santo y un hombre perfecto resucitado en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Así es que veamos esto. La razón por la que el Verbo fue hecho hombre es porque la divinidad necesitaba a un hombre para que la obra de Dios en los hombres pudiera ser perfeccionada. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Mire la importancia del hombre resucitado, perfecto, que hay a la diestra de Dios, hecho uno con la divinidad. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué importante el ministerio de este hombre perfecto, resucitado, divinizado, que forma parte de la deidad. Jesucristo, hombre. Sigamos adelante. Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos capítulo 2, verso 36. Y este es el tremendo mensaje que predicó Pedro, ¿verdad? Recién bautizado con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, quedó incorporado, quedó hecho parte de la divinidad. Señor es Adón, Adonai, este es Dios. Y Cristo, el Verbo, Mashiach, Cristo, la parte divina. Y dice Jesús, el hombre, fue hecho Señor y Cristo. Quedó eternamente incorporado a la divinidad. Estamos hablando de Jesús, el hombre perfecto resucitado. Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Habita corporalmente. La palabra corporalmente literalmente significa físicamente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesús habita corporalmente o físicamente toda la plenitud de la deidad. Muchas veces no pensamos lo suficiente en estas cosas. Aquí está la divinidad, digamos, pues por supuesto que no se puede contener, pero para efectos de nuestra demostración acá. Y acá está Jesús el hombre. Él murió, Él resucitó. Muy bien, ¿y ahora qué pasó? ¿La divinidad aquí, Jesús aquí por otro lado? No, imposible. Todo fue hecho uno. Todo fue hecho uno.
Por eso es que hoy tenemos tanta esperanza y tanta seguridad y tanta confianza y tanta ayuda. Sigamos leyendo. Vea, todo lo que estamos haciendo es trazando las escrituras que nos da la palabra de Dios. Vamos a ver. Vámonos por favor a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 del verso 14 al 16. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a Dios. Mire qué cosa más tremenda. ¿Quién es nuestro fiel sumo sacerdote con quien contamos hoy? Estamos hablando de un hombre perfecto, santo, puro, apartado de pecado, que fue probado en todo, tentado en todo. El diablo es el tentador y el diablo lo tentó. Y si dice en todo, tenga la garantía que ningún ser humano puede ser probado en algo en lo que Jesús no haya sido probado. Imagínese usted entonces, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, las tremendas presiones a las que Él estuvo sometido desde el día 1 hasta el día que murió y resucitó por la gloria del Padre. Pero no hay ser humano que pase por alguna prueba por la que Jesús no pasó. No hay ser humano que sufra algún tipo de tentación que Jesús no haya sufrido. Jesús lo entiende todo. ¿Y por qué lo entiende? Porque estuvo allí, porque fue hecho hombre. Y Él, como hombre, quedó sujeto a las mismas presiones, tentaciones, pruebas a las que nosotros somos sujetos. La diferencia es que nosotros tenemos una mente carnal, un viejo corazón, un viejo hombre. Esas tentaciones siempre encuentran respuesta de aquí adentro y eso es lo que nos hace caer. La Biblia dice claramente que es a causa de nuestras concupiscencias que nosotros somos seducidos, cebados y caemos en tentación. Pero el tentador es uno, es el diablo, está ahí afuera, ¿sí? Ahora Jesucristo, Él no tenía mente carnal, viejo corazón, viejo hombre. El diablo en Él no halló cabida por ningún lado. Lo tentó, pero Jesús jamás cayó en tentación porque el diablo no tenía por dónde, ¿verdad? No había nada en Jesús que pudiera responderle al diablo. Pero Él fue sujeto a todo, Él fue tentado, Él fue sometido a todas y las mismas cosas a las que todos nosotros somos sometidos. Y no importa a qué clase de prueba esté usted siendo sometido, en qué clase de tentación se encuentre, Jesús sabe, Jesús entiende, Jesús conoce. Su vecino tal vez no ha sido tentado o sometido a una prueba semejante a la suya, pero Jesús sí, tenga la garantía que Él entiende. La única manera como pudimos ganarnos esto es porque el Verbo se hizo carne. Entonces, como hombre, Él nos entiende, nos conoce, no en teoría, por experiencia. Así es que Él sabe compadecerse de nosotros. Y en la Biblia, King James dice algo maravilloso. En nuestra Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En la Biblia King James, en Hebreos 4:15, dice, no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con las emociones o los sentimientos de nuestras debilidades. Él sabe lo que se siente porque Él lo sintió también. Él sabe cómo nos sentimos. Él lo sabe, Él estuvo allí. Así es que mire usted, tenemos nosotros a alguien que nos entiende formando parte de la divinidad. Así es que nunca diga, Dios no me entiende, Dios no sabe. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y en el capítulo 5 añadamos esta pieza maravillosa de información. En el capítulo 5, verso 7 leemos, aquí en Hebreos.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora dígame usted, ¿cómo puede lo perfecto ser perfeccionado? Jesús era perfecto y sin embargo fue perfeccionado por lo que padeció. Esto nos dice una vez más la necesidad que el verbo fuera hecho carne o fuera hecho hombre. El Hijo de Dios era perfecto en obediencia. Dice aquí que por lo que padeció aprendió obediencia. Caramba, pero él era perfecto en obediencia. Por supuesto, del lado del placer, tanto en teoría como por experiencia. Él obedeció a su Padre desde la eternidad pasada, desde que él fue engendrado, tal y como ya lo estudiamos, cuando rindió su voluntad al plan maestro del Padre desde el principio, ¿sí? Ser obedientes en teoría significa nuestra postura interna y ser obedientes por experiencia significa nuestra conducta externa. Jesús era perfecto en obediencia. Y Jesús era perfecto en obediencia no solo del lado del placer, también del lado del dolor en teoría. Su postura interior, su entendimiento, su conocimiento, su sometimiento y su dependencia a la voluntad del Padre. Por supuesto, él era obediente del lado del dolor también en teoría, pero la experiencia todavía no la había tenido hasta que vino a este mundo. Él vino a este mundo a perfeccionarse en obediencia activa del lado del dolor. Él nunca había sido sometido al dolor. Así es que el verbo tuvo que ser hecho hombre para venir a este mundo pecador y ser sometido al dolor y allí probar su amor, su devoción, su obediencia, su lealtad al Padre, a su voluntad y a su plan maestro. Así es que en ese sentido, la experiencia del verbo de Cristo fue completada. ¿Lo entiende ahora? Así es que hoy tenemos nosotros a alguien que es perfecto, completo. Él sabía por experiencia ser obediente, como les digo, del lado del placer, pero aquí vino a ser obediente, a manifestar su obediencia y su amor por el Padre del lado del dolor. Ahora, ¿cómo no nos va a poder ayudar el Señor Jesucristo a nosotros a terminar nuestra carrera? A nosotros a aprender a serle obedientes a Dios, tanto del lado del placer como del lado del dolor. Tanto internamente, en teoría, en cuanto a nuestra postura interior, como visiblemente, por experiencia, de manera activa, ¿sí? Obediencia pasiva, obediencia activa. ¿Cómo no nos va a poder ayudar el Señor Jesucristo? Él lo sabe todo, Él lo entiende todo. Entendemos ahora un poco mejor a quién tenemos a favor nuestro ahí arriba. Sigamos adelante. Vámonos, por favor, a Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34. Leamos desde el verso 33, Romanos 8, desde el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Jesucristo nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha redimido, Él se convierte en nuestro intercesor. Y Él está intercediendo a favor nuestro. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que andamos en el Espíritu. Así es que por eso este grito de victoria y de gratitud en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no es algo que nosotros generamos o obtenemos o conseguimos por nuestros propios medios, es por medio de aquel que nos amó. Miren con qué clase de amor nos ha amado el Señor Jesucristo y miren a quién tenemos nosotros intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Gracias a Dios por Jesucristo. Y mire uno más. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Mire cómo le llaman aquí a Jesús. Primera de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. ¿Sí? Esto no hubiera sido posible si el Verbo no se hubiera encarnado, si Cristo, el Hijo Divino de Dios, no se hubiera hecho hombre en la persona de Jesús. Hubiera sido imposible. Porque Él no hubiera sido perfeccionado en su obediencia a Dios del lado del dolor, en su obediencia activa a Dios del lado del dolor. Él no entendería lo que sufrimos, lo que padecemos, cómo se siente. Él no lo entendería si no hubiera estado allí, pero Él estuvo allí y lo entiende y nos entiende. Luego, solo imagine cuán completa es la intercesión que Jesús hace a favor nuestro. Imagínese usted de la manera tan completa como nuestro abogado intercede por nosotros a la diestra del Padre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que mire todas las razones que hemos visto por las cuales era necesario que el Verbo se hiciera carne. La primera, para manifestar al Padre, para darlo a conocer. La segunda, para poner delante de nosotros un ejemplo vivo, para que pudiéramos tener una experiencia viva, a alguien a quien imitar, a alguien a quien seguir. Número 3, para convertirse en nuestro pariente cercano, nuestro pariente sanguíneo, que calificaba y estuvo dispuesto a pagar el precio para nuestro rescate. Número 4, para que hubiera un hombre perfecto en la divinidad que pudiera entender perfectamente bien al hombre, sus tribulaciones, sus aflicciones, las aflicciones que producen las pruebas, las tentaciones. Jesús vino a experimentar en persona todo lo que nosotros experimentamos para poder ser constituido nuestro fiel, perfecto, sumo sacerdote, intercesor, abogado, a la diestra del Padre. Y una razón más de por qué era necesario que el Verbo se encarnara, y esto es la siguiente. Cuando Jesús resucitó por la gloria del Padre, como dije anteriormente, Él fue hecho omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él tiene todas las características de la divinidad. Él es uno con la divinidad, uno con la divinidad. Estamos hablando de un hombre perfecto, que es uno con la divinidad. Entonces, mire, cuando nosotros confesamos nuestro estado como pecadores, cuando venimos y nos humillamos delante del Señor Jesucristo y le decimos: Jesús, yo soy pecador, yo necesito salvación. Jesús, tú eres el Salvador, sálvame, ven a salvarme, rescátame del estado en el que me encuentro, Señor Jesús. ¿Saben qué ocurre? El Señor Jesucristo nos limpia con su sangre, expía o cubre nuestra falta, nuestra culpa. ¿Y qué cree? Un hombre perfecto, Jesucristo, viene a hacer su morada adentro de nosotros, hombres imperfectos y pecadores. Si el Verbo no se hubiera hecho hombre, no existiría posibilidad alguna que un hombre perfecto pueda venir al corazón de un hombre imperfecto y empezar a perfeccionarlo desde adentro. Así es que hoy, cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, el hombre perfecto viene a nosotros. Él empieza a tomar territorio, a tomar terreno, a ganar la batalla.
Él empieza a crecer dentro de nosotros y comienza a convertir, a transformar todo lo que encuentra en su camino y nos va conformando a imagen suya. En Efesios capítulo 3, verso 14, leemos estas palabras tan maravillosas. Efesios 3, 14. Del 14 al 19, leemos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo en nuestros corazones. ¿Entendemos a quién tenemos dentro? Una más. Colosenses 1, verso 24. Colosenses 1, verso 24. Vamos a leer del 24 al 27. Colosenses 1, del 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto era imposible bajo la dispensación anterior, porque el Verbo aún no se había encarnado, pero hoy todo esto fue para que Cristo pueda estar en nosotros y pueda convertirnos a nosotros en imagen y semejanza suya, como lo fue el hombre al principio. Mire pues, así es que el Verbo se hizo carne para manifestar al Padre, para darlo a conocer. El Verbo se hizo carne para darnos un ejemplo vivo, para que pudiéramos tener una experiencia viva. El Verbo se hizo carne porque necesitábamos de un pariente sanguíneo, cercano, que estuviera dispuesto a pagar el precio para nuestro rescate. El Verbo se hizo carne para que la divinidad contara con un hombre perfecto, resucitado, que estuviera allí abogando a favor de los hombres. El Verbo se hizo carne para que este hombre resucitado y glorificado pudiera, siendo omnipresente, llegar al corazón de todos los que le invocan y crecer y conquistar y vivir su vida en el corazón de todos los que creen en él. Maravilloso, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios el Padre por su plan maestro y por el amor con el que nos ama. Y gracias a Dios por la palabra de Dios que nos ayuda a entender esto con tanta claridad. Y por el Espíritu Santo que vivifica la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida. Gracias a Dios por este estudio. Vamos a concluir este estudio, pero los invito a orar. Los invito a estudiar una y otra vez estos principios hasta que formen parte de nuestro ser y nos anclen y nos arraiguen desde aquí hasta que el Señor nos llame a casa con esperanza y con confianza. Mire quiénes somos por medio de Jesucristo. Gracias a Dios por Jesús. Así es que esa es la razón por la que el Verbo se hizo hombre. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por amarnos con el amor con el que nos has amado. Te damos gracias por tu plan maestro. Te damos gracias por tu Hijo, el Verbo, a quien engendraste desde la eternidad. Te damos gracias porque en el tiempo el Verbo fue hecho carne y se manifestó a nosotros
Te damos gracias hoy por la dispensación en la que nos encontramos. Dispensación en la que podemos invocar a Cristo y Él venir a vivir dentro de nosotros y transformarnos desde adentro, además de rescatarnos y salvarnos de la paga del pecado. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por tu plan maestro, por tu sabiduría, por tu amor y por tu obra maravillosa a favor de los hombres y por tu obra maravillosa en nuestra propia vida. Oh Señor, somos tuyos, te pertenecemos. Toma posesión de todo lo que te pertenece, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.